Filipenses capítulo 1, verso 19. Verso 19. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resucitará en mi liberación. Lo vamos a leer nuevamente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Amén. Voy a hablar esta mañana qué significa la suministración del Espíritu. ¿Alguna vez usted estuvo en una situación, problema complicado, así como dicen los lolos, problema heavy, problema límite, donde nada de lo que tenía o lo que había logrado tener hasta ese momento, dinero, estatus, estudios, pareciese que nada de lo que se había logrado servía en ese momento para resolver esa situación? A veces se llegan a ese tipo de límites, puntos límites en la vida, que uno, a pesar de que lo ha tenido todo, supuestamente todo, hay algo que te ocurre en la mitad de tu camino, que nada de lo que tienes en ese momento te sirve. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo resolvemos esa situación? Estamos tan enlodados o empantanados que a veces nos cruzamos con alguien, evidentemente un hijo del Señor, y te da luz, o más bien una pequeña luz, y es como que se te abre un abanico. Y muchas veces nosotros en ese punto hemos dicho, ¿sabes? Nunca lo había visto así. Y te das cuenta que el problema que tú tenías fácil solución. No hay ningún problema que sea más grande que el poder de Dios. Hay un eslogan que dice: Dios es más grande que tu problema. ¿Qué tal si levanta su mano derecha esta mañana y lo dice? Diga: Dios es más grande que mi problema. Al que está a su lado, dile: Dios es más grande que tu problema. Cuando nos encontramos en esa situación límite, en ese problema, en esa crisis interna, crisis espiritual, y encontramos esa solución, para nosotros esa solución a ese problema resulta ser algo tremendamente valioso. Hay cosas en la vida que son valiosas. Que son valiosas. Mira, lo que tú respetas, vuelve a ti siempre. Lo que tú respetas lo celebras. No lo que tú amas, lo que respetas. Porque el respeto tiene un valor, tiene un valor que va más allá del amor. A veces el amor es ciego. El matrimonio viene siendo el oculista. ¿Cierto? El noviazgo es ciego, en el matrimonio uno comienza a ver. ¿Cierto? Llevo 23 años, algo he aprendido. Resulta que esa solución al problema límite en el cual estábamos resulta ser para nosotros algo tremendamente valioso. ¿Cómo nosotros podemos comprender el contexto de este texto bíblico? Cuando Pablo estaba en Filipo, estaba preso y se encuentra en una situación límite, en la prisión romana, con paredes húmedas, llenas de ratas, eran mazmorras donde apenas en un rincón entraba una luz.
Y desde ese lugar, desde allí, en esa situación, en esa circunstancia, gran parte de las 14 cartas que nosotros leemos de Pablo fueron escritas allí. Lo hemos dicho tantas veces. ¿Qué hace que una persona, la cárcel no le detenga? ¿Qué hace que a una persona, a horas de que lo van a matar, y yo diría minutos que lo van a matar, él puede finalmente escribir las últimas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado, y mira por la ventana y ve que viene el verdugo a cortarle la cabeza. Y añade: por lo demás, me está esperada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Si Pablo hubiese sido chileno allí, y he peleado la buena batalla, y he acabado mi carrera y he guardado mi fe, y ve que viene el verdugo, no escribe la otra parte. Ya nada que ver, pondría ahí. ¿Y dónde están los que han orado y lo que me dijeron y las palabras proféticas que me dieron? ¿Por qué Dios funciona así? ¿Por qué Dios es injusto? Ya. ¿Y las otras cartas que escribí? ¿Están acá o no? ¿Qué hace que un ser humano llamado Pablo tenga esa calidad y ese nivel de revelación de saber que la cárcel no es el final, sino es el medio simplemente, finalmente, para que él pueda ser trasladado a la gloria? Y escribe: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, dice, y a la ayuda que me ha dado el Espíritu de Jesucristo, la suministración de su Espíritu, todo esto resulte finalmente en mi liberación. ¿Cómo lo hace? Y dice: por vuestras oraciones. ¿Usted sabía, mi hermana, mi hermano, que hay gente que está orando por usted? ¿Saben eso o no? ¿Sabes que cuando tú consolidas una victoria es porque en algún punto de este mundo alguien ha orado por ti? Tú eres un milagro del Señor. Tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Hay gente que piensa que son los únicos en este mundo, que no hay nadie como ellos, nadie es como ella. Ese arribismo, esa arrogancia que suele ser en el chileno, que no ha logrado nada, pero cuando habla piensa y da a entender que ya todo lo ha logrado. Viene Dios, te pincha el globo y ahí quedamos, desplomados. Usted necesita de alguien siempre. Mira, para que tú hayas llegado esta mañana aquí, hermano, Dios movió todo un mundo para que tú estés aquí. Dios hizo esta mañana, despertó a 6, 7 de la mañana a alguien, al piloto del metro, porque el metro no se vino solo para acá. El colectivo que tú te venías, el bus que tú te venías, pasaste a echar benzina al auto, había un bombero esperándote y te dijo bendición. No te lo dijo así, pero porque sabe que tú venías a la iglesia. O sea, todo un mundo. Tomaste desayuno esta mañana, alguien preparó un pan para ti. Los que tomaron desayuno acá, estaba la pastora Raquelita con unos ricos sándwiches allí. Y si usted tomó en su casa pan calentito, el panadero trabajó toda la noche y dejó su familia. ¿Sabes para qué? Para que tú estés aquí esta mañana. Y nosotros nos miramos al espejo: no, yo no necesito de nadie. ¿Cómo que no necesitas de medio mundo? Pablo pudo haber dicho eso. Y no lo dijo. Dijo: yo estoy aquí. Y soy el resultado de las oraciones de mucha gente. Yo tenía 8 años cuando un día, sin entender nada de lo que estaba pasando, mi abuela Carmen, hermano, allí por 8 años, por ahí que yo nací el 66, 72, 73, nos llamó allí a 2 primas menores que yo y nos juntó, nos hizo, pasábamos yo era pentecostal, le llamábamos núcleo de oración, y nos hizo pasar: venga Manolito. Yo todo transpirado porque me llamaron de la calle porque no estaba ni ahí con la iglesia, andaba jugando, pateando tarro. Hermano, ¿sabe? Por eso yo creo que Dios es súbito. Cuando Dios quiere tocar a una persona, no necesitáis estar en un estado místico aquí para sentirla. Cuando Dios te quiere tocar, te toca en cualquier lado.
Yo estaba jugando en el patio, hermano, estaba pateando tarro, yo no creía en Dios, no sé si creía o no creía. Yo sé que mi abuela nos llamó a los 3 primos y nos puso, hermano, y bajó un derramamiento, me puse a llorar, no podía parar, yo no sé por qué lloraba, con 8 años, después seguí pateando tarro. Terminó, que bueno, me fui a patear tarro de nuevo. Esa fue la primera vez que y ella dijo, mi abuela dijo, de estos 3 que hay acá, 2 van a ser pastores. Y yo miré a mis primas enseguida, porque mis primas siempre tocaban el pandero, así, hacían, ¿cierto? Figura. Y hacían, y se paseaban así, unas cuestiones así. Yo dije, este llamado es para ella, ¿qué tengo que? Yo fui a patear tarro. Mira, en la familia donde yo pertenezco, por parte de mi mamá, nosotros somos como 7 pastores. De diferentes congregaciones. Tenemos harta diferencia, pero hay un respeto. Y mi abuela nos profetizó. O sea, yo soy el resultado de las oraciones que mi abuela hasta el 1 de mayo de 1988 se fue en el descanso, 1 de mayo, día del trabajo, hermano. Y ahí mi mamá oró por mí. Alguien oró por ti. Y alguien sigue orando por ti, para que cambies, para que te conviertas. Tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos, gente que ni siquiera tú. Un día yo estaba, hermano, fui a una iglesia a predicar, ni recuerdo la iglesia, pero sí me acuerdo del rostro de una viejita que se me acercó al final de la reunión, me dijo, Pastor Manuel, qué bueno tenerlo acá, quiero que usted sepa que yo no hay día que no ore por usted, su esposa y sus hijos. Hermano, ni conoce a mis hijos. Pero hay gente que ora por uno. Yo recuerdo Gigi Ávila en sus mejores años. Un día él cuenta un testimonio que un día él estaba en la tarima y bajas de la tarima donde él predicaba y se encuentra con una viejita. Y le pregunta cuál es su nombre, ella le da el nombre. Y le dice, ¿y usted de cuándo está acá? Dice, yo estoy en su ministerio hace 20 años, le dice. Y ella le dice, yo nunca te había visto. No, es que mientras usted está predicando, yo estoy orando abajo, le dice. O sea, hay gente en el anonimato, gente anónima que ora por uno. Y Pablo en el peor momento, comillas, en el punto límite de su vida, cuando están a punto de matarlo, yendo al sacrificio, él escribe y dice, gracias por vuestras oraciones. ¿Usted le encargó a alguien alguna vez oración? Oren por mí, ¿se lo dijo a alguien? ¿Y alguien alguna vez a usted le dijo, ¿por qué no oras por mí? Te encargo la oración. Y nosotros diplomáticamente, no te preocupes, vamos a orar. ¿Ah? Aquí no estamos hablando de una diplomacia, no estamos hablando de palabras de buena crianza. Aquí estamos hablando de una realidad. Hoy día mismo hay gente que está orando por ti. Y hoy día mismo hay gente que está dando gracias al Señor porque tú estás aquí. Así que abraza al que tienes a tu lado, dile, eres un milagro del Señor, dile. Claudita, eres un milagro del Señor. ¿Lo sabía o no? María Jesús, eres un milagro del Señor. Nicole, eres un milagro del Señor. Carlos Belmar, padre, Carlos Belmar. Carlito, eres un milagro del Señor. Juan Pablo. ¿No? No eres. Eres un milagro. Somos un milagro del Señor. Mi suegro murió casi a los 80 años de edad y mi suegro siempre decía, mira, yo oro todos los días por todos mis hijas, mis hijos, mis yernos, mis nueras, todos los días. Y día por medio me doy el tiempo para orar no masivamente, sino uno a uno. Y nosotros en casa somos 8. Por otras familias son 6, por otras son 7, por otras son 6. Y él día por medio oraba uno a uno y no la oración. Padre, te pido por Manolo, amén. El que viene, no. No era así. Él dedicaba tiempo para orar uno a uno. Lo primero que dice Pablo es, gracias por vuestra oración. Lo segundo, habla de la suministración del Espíritu Santo.
Esta palabra, suministración, viene del griego que significa corega o coregus. Y antiguamente en Grecia se formaban grandes coros y el corega era la persona encargada de satisfacer las necesidades de los integrantes del coro. Y cuando Pablo dice, por la abundante suministración, esa palabra suministración es corega. Vale decir, dice, el Espíritu Santo, dice, es el director del coro y se encarga de satisfacer todas mis necesidades. Todas. Por eso Jesús dijo, ustedes no deben ser como los gentiles que buscan y se afanan porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Me capta o no? O sea, dice, la suministración de su Espíritu significa que Él se va a encargar de administrar de tal manera y a tal magnitud que a ti no te falte absolutamente nada. Yo sé que cuesta entender esto, pero mi deber es decírselo. Y estoy aquí para eso. Para confrontar principios y argumentos que tú tienes en tu mente y decirte no te afanes en buscar por buscar y seguir buscando y nunca quedar satisfecho. O sea, ¿sabe mujer? Le dijo el Señor a la samaritana, porque el pozo en el cual ellos estaban bebiendo es una metáfora de la realidad de la mujer que es un esposo. Le dice, ningún esposo a ti te va a dejar satisfecho. 5 maridos has tenido, pero el que tiene no es tu marido. Si sigues así, vas a llegar a casarte 100 veces y nunca quedarás satisfecha. Porque estás bebiendo del agua equivocada. En cambio, yo soy quien te va a suministrar todo lo que tú necesitas. Y Pablo dice, en Cristo nosotros estamos completos. Es completo. ¿Habrá algo que yo necesite que no encuentro en Cristo? ¿O no? ¿Captan la pregunta o no? ¿Hay algo que yo necesito que no esté en Cristo? Todo. Si de Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Él es mi riqueza, Él es mi herencia. Todo lo que yo requiero, todo lo que yo necesito, lo encuentro en Él. Él es el jefe de coro que va a satisfacer todas las necesidades de los coristas. Él es el Espíritu. Qué tremendo, hermano. O sea, cuando tú ves ahora el contexto y lees de nuevo Filipenses, mira, y lo lees de nuevo y vas a entender por qué Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Yo un día lo expliqué acá, hermano, porque nosotros lo recitamos fuera de contexto. Para nosotros es una frase célebre. Está en el pan de vida. ¡Ah, qué lindo! ¿Qué te salió, hermano? Todo lo puedo en Cristo. Sí, pero tú no estás en la cárcel. Tú no estás haciendo crisis. A ti no te van a matar. Tú tenés problemas porque no podés pagar el arriendo mañana. Tu problema es que se acabó el gas. Tu problema es porque tu esposa llegó tarde. Porque tu hijo quedó repitiendo. Son problemas, cada persona ve su problema a su nivel. Pero cuando te es revelado la suministración de Cristo, tú puedes estar en la cárcel y dices, tranquilo, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tiene que llegar un punto en nuestras vidas en que no hagamos crisis. Que no hagamos crisis. Y cuando estés en un punto límite, acuérdate de esta palabra, acuérdate por favor. Cuando estés en tu propia cárcel, acuérdate. Cuando la gente te traicione, acuérdate. Cuando alguien hable mal de ti, acuérdate. Cuando tengas problemas en tu relación matrimonial, acuérdate. Cuando haya un problema con los hijos, cuando haya un problema de enfermedad, el día que quizás te despidan de tu trabajo y ya parece que el mundo se te acabó y todas las puertas se han cerrado, acuérdate. Dios va a satisfacer todas tus necesidades.
Levante su mano, diga conmigo, yo no estoy solo en este mundo. Dile al que está, tú no estás sola, dile, tenemos al Señor. Tenemos al Señor. Y aunque no tengas nada y nada veas, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Potencialmente lo tienes todo. Aprendamos a descansar. Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Dice, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No seas como los gentiles, dice, que buscan, que se afanan. No estoy diciendo que no tienes que estudiar, no estoy diciendo que no tienes que trabajar, no estoy diciendo que no seas emprendedor, que no tengas una empresa o una segunda empresa. Yo creo que todo eso ayuda y potencia y habla de la habilidad y el potencial que tú tienes, que seas innovador. Pero que cuando llegue la noche, pon la cabeza en tu almohada y declara, cada día tiene su propio afán. Y descansa. Hermano, hay gente que se acuesta y no duerme. Hay gente, los veladores de gente evangélica, hermano, están llenas de pastillas porque no pueden dormir de noche. Hay gente que vive con miedo, vive con temores. Hay gente que vive en depresiones, vive en angustia, vive en dolor. Y yo quiero entender que el Evangelio de Jesucristo es poderoso. Quiero entender que el Evangelio tiene que alcanzarnos a nosotros para esas cosas. Cada día tiene su propia. David, hermano David, para ilustrarlo de otra forma, David decía, ¿sabes? Yo me acuesto con el Señor, me levanto con el Señor. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Tú crees que David cuando se acostaba en la noche soñaba con Saúl? De repente despertaba. ¿Qué pasa, David? No, que vi a Goliat en una sombra. No. Tenía tan claro David. Tenía un deseo ardiente de la persona de Dios, que él dice como el siervo brama. ¿Sabes? Yo leí una historia, hermano, de unos pastores que estuvieron en el Medio Oriente. Y ellos vieron este escenario cuando los siervos en el desierto braman por agua. Dice que es tan conmovedor cuando tú ves a un siervo bramar por agua, que ellos dicen, luego entiendo cuando David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque era tanta la necesidad de Dios que tenía David, tanta la necesidad. Estaba tan seducido, tan enamorado de Dios, que él pone esa metáfora, ese ejemplo, y dice, así como ellos quieren buscar el agua y recorrer los desiertos con tal de llegar donde está el agua, Señor, que así sea mi necesidad por ti. La suministración del Espíritu. Hay cosas básicas que nosotros necesitamos en la vida. Tú llegas a tu casa, tú no vas pensando si te cortaron el agua. Yo estaba en Valdivia hace un par de meses atrás y me llaman de aquí de Santiago que se había cortado el gas. Y sabe, yo antes de irme estuve a punto de comprar el gas. Yo tengo 2 tubos de 45, yo calculé la fecha. Dije, estoy a punto pero voy a llegar y no, hermano, y justo se corta cuando estoy allá. Tú no sabes lo que significa cuando depende de un tubo de 45. No sabe lo que significa cuando depende de una llave de agua. ¿Ustedes están acá o no? O depende de la luz y te cortan la luz. Hace años atrás, acá en Chile hubo varios cortes, ¿te acuerdas? De luz. Hermano, es terrible. La suministración de la energía eléctrica, la suministración del agua potable, la suministración del gas, la suministración del oxígeno. Tú no puedes llegar a la UCI de un hospital, ir a ver a un amigo y que está con un respirador artificial y decirle, ¿cómo estás, amigo? ¡Pah! Y quitarle la mascarilla. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué le estás haciendo? Estás cortando la suministración del oxígeno, que es vital en el paciente.
Yo no sé si usted está viva o usted está muerto. Eso tiene que determinarlo usted. Pero yo sí sé que si te cortan la suministración del oxígeno, que es Dios en nosotros, hermano, es el principio del fin de un cristiano. Dependemos de Él. Por eso la gente hace crisis cuando está en una cárcel. Por eso la gente hace crisis cuando está en un problema. Por eso muchas veces nosotros hemos llegado a un punto, tiramos todo por la borda, no doy más. No podemos ser así. Este año 2013 tiene que ser el año de tu madurez. Este año 2013 tiene que ser el año de la consolidación en el carácter de Cristo. Porque, ¿sabes? Estás trasladando el mismo problema del 2012 al 2013 y ese problema es probable que te siga todo el resto de tu vida. Nosotros tenemos que lidiar con los mismos problemas que estamos lidiando hace 20 años. Sí, el nivel de madurez y el carácter formado de Cristo en nosotros nos hace pisotear los problemas. No matarlos, porque los problemas crecen rápidamente, se fortalecen, se unen entre ellos. Pero la capacidad, el control, la habilidad espiritual para manejar un problema sí cambia. El problema sigue siendo problema. Por eso el Señor dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes decirle a este monte, lárgate al mar, y el monte lo hará si lo haces creyendo en tu corazón. Y no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. No es que el monte, hermano, crezca, no, el monte sigue siendo monte. Pero un hombre de fe, un hombre de la palabra, es como el grano de mostaza que llega a un punto en que eres más alto que el monte. No tienes que permitir que el monte te hable a ti, tú tienes que hablarle al monte. No le hables a Dios cuán grande es tu monte, sino vuélvete al monte y dile, monte, mi Dios es grande. Nosotros nos llevamos 20 años en la iglesia con Dios. Señor, mira mi problema, mira mi matrimonio, mira mi hijo, mira la crisis. Siempre a Dios le estamos hablando del monte y Dios te dice, no, párate frente al monte y háblale al monte cuán grande es tu Dios. Y tienes que llegar a un nivel de altura espiritual, porque Dios es grande, hermano. Dios no tiene límite. Dios es alto, Dios es bajo, es altura, longitud, magnitud. Dios es todo, Dios es completo. Y eso es aquello que ha depositado dentro de nosotros. La suministración de su espíritu. Por eso que hay personas que están mal, que andan terriblemente dañadas. Hermano, hay gente de mal humor en la iglesia. ¿Cómo está ahí, hermano? Bien, ¿y qué? ¿Cómo esa respuesta? ¿Sí o no? Si hay gente que te irradia alegría, ¿están acá o no? Feliz año nuevo, hermano. De año nuevo nomás, pastor, de feliz nada. Malhumorado. O sea, uno tiene que tener todos los dones, usar palabras de ciencia, sabiduría, profecía, lengua, discernimiento de espíritu, para tratar de adivinar, callar, como decimos nosotros, ¿a dónde está Cristo en la persona? Porque no lo ves por ningún lado. Entonces, cuando se te corta el oxígeno, la suministración del espíritu, nos dañamos en mal humor, nos contaminamos, entramos en depresión, en desánimo. Somos gente infelices. Nos cortaron el oxígeno. Nos desesperamos. Este año no tiene que ser así. Hay alguien orando por ti. Número 1. ¿Sabes para qué? Para que la suministración del Espíritu de Cristo cobre vida en ti. Y que tengas el nivel de revelación en pensar, Dios creó todo para que yo sea feliz. Te lo repito, Dios ha creado todo para que tú seas feliz. Porque Dios es felicidad. Dios es gozo. Dios es alegría. No sé si usted lo cree. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Vamos, hágalo fuerte, por favor. Gracias, Señor. Voy a terminar. Deseo para seguir deseando. Hay gente que nunca se conforma con nada, hermano. Las fiestas
orgías romanas, ellos comían, y después que comían, se colocaban una pluma, devolvían todo lo que habían comido, no para irse a acostar, ¿sabes para qué? Para seguir comiendo. Pero también hay una bulimia mental, como la que tuvo Hitler, como la que tuvo Alejandro el Grande, que era conquistar para seguir conquistando, conquistar para seguir conquistando. ¿Cuál es la idea de Hitler? Conquistar, conquistar, conquistar. Alejandro el Grande tenía 30 años, se paró en la orilla del mar y vino un general y dice: general, ¿por qué está llorando? Y le dice: porque ya no tengo más mundo que conquistar. O sea, conquistar para seguir conquistando y nada les satisface, nada les llena. Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos ser personas alegres. Debemos ser personas que no nos rendimos fácilmente. Personas plenas. Personas que tienen una hoja de ruta clara. Que no solamente dice: ¿por qué no oran por mí? Sino que tú estás preguntando, ¿sabes? Déjame orar por ti. Gente que transmite bendición. Hay gente que tiene la capacidad de transferir gracia a otro, ¿o no? ¿Conoces gente así? Hay gente que a ti te encanta abrazar, hermano. Y a otro lo haces por fe, bendecido. ¿Ah? ¿O no? Pero hay gente, hermano, que tú no necesitas fe, tú vas donde... ¿Sabes que me bendice tu abrazo, hermano? Transferencia de gracia, transferencia de unción. Eso es lo que Dios desea. Así que mis queridos hermanos, Filipenses 2:12, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. No está hablando de la salvación de irse al cielo. Está hablando de que, mira, te está diciendo: cuida lo que el pastor Manuel te ha ministrado este día domingo. Cuida esa palabra que es la suministración del Espíritu de Cristo en nosotros. Cuida eso. ¿Por qué? Cuida esa salvación con temor y con temblor, porque no sea que al llegar a tu casa vuelvas en crisis. Que al llegar el lunes a tu trabajo te encuentres con un jefe manipulador o con un empleado y ahí hagas crisis nuevamente. Y cambias la iglesia por lo Vázquez. Y tienes que llegar el día lunes nuevamente, hacer la manda: Señor, aquí estoy, perdóname, ten misericordia de mí. No, la iglesia no es eso. ¿Están acá o no? La iglesia no es eso. Dios te entrega una palabra esta mañana, ahora pónela en la práctica. Levanta su mano derecha conmigo, diga: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Puede usted decirlo de verdad? Dígalo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos, den un aplauso, póngase en pie, por favor. Abraza al que tiene a su lado esta mañana, dile: sabes, me encanta abrazarte, dile por favor. No sé si por fe o no, pero no le diga nada, abrácelo nomás, diga, abrácelo, dile: me encanta abrazarte, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te profetizo ahora: si tú te deleitas en el Señor, te deleitas, estás en el pleno gozo, o como Jesús antepones el gozo. Esto es lo que deberías hacer esta mañana tú: anteponer el gozo. ¿Qué hizo Jesús? Antepuso el gozo. ¿Sabes cómo fue Jesús a la cruz? Fue gozoso. Hay gente que carga la cruz con gozo. Y hay gente que no carga la cruz con gozo.
Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando tú entiendes que lo que estás viviendo es parte del proceso, que hay que beber una copa amarga. A nadie le gusta beber una copa amarga, pero que es parte del proceso, luego tú lo asumes con gozo. Hay que ir a la cruz. Es parte del proceso, pero antepongo el gozo. Y allí tú declaras: el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque necesitas ser fortalecido para ir a la cruz. La unción estaba en Cristo, la unción del Padre estaba en Cristo. Ni la unción pudo librar a Jesús de la cruz. La unción no te saca de los problemas. La unción no te resuelve tu problema matrimonial. La unción no te resuelve tu problema económico. La unción lo que hace es darte sabiduría y habilidades para que puedas enfrentar una situación y salgas victorioso. Eso hace la unción. Entonces, ¿qué dice el salmista? Dice, creo que es 34:7 o 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Aprenda a deleitarte. Aprenda a deleitarte. No hay nada para mañana echarle a la olla. Aprende a deleitarte. Pastor, no tengo nada para irme un fin de semana con vacaciones con mi hija. Aprende a deleitarte. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Piensa en 5 cosas. Cierra tus ojos. Que tú necesitas que este año se produzcan en ti. 5 cosas. Tú sabes cuáles son esas cosas, no tienes que nombrarlas. Pero hagamos una oración profética esta mañana, antes de terminar con la cena del Señor. Tú sabes, tu matrimonio, tus hijos, estudios, economía, matrimonio. Tú sabes cuáles son esas 5 cosas. Salud. Padre, estamos delante de tu presencia esta mañana. Gracias, Señor, porque hay gente que está orando día y noche por nosotros. En alguna parte del mundo, Señor, hay gente que está orando, y sé que hay gente que está orando por nosotros. Y sé que a lo largo de este país, mayoritariamente, Señor, hay gente que por años ha orado por mi familia, por mi esposa, por mí, por mis 4 hijos, Señor. Padre, y lo he vivido, lo siento, lo discierno, Señor. He visto el amor de la gente. He visto las necesidades, Señor, como tú has usado gente, Señor. Necesidades emotivas, necesidades, no sé. Todos tenemos diferentes tipos de necesidad, Señor, y he visto cómo gente, Señor, ha orado y ha soltado palabras, Señor, ha soltado bendiciones, ha liberado cosas que han estado entrabadas. Señor, yo sé de lo que estoy hablando porque en estos 23 años de ministerio he visto, Señor, materializar tu bendición en mi familia. Hemos entendido lo que es la suministración de tu Espíritu. Es el jefe de coro, Señor. Que la tranquilidad que le da a los coristas es decirle a ustedes nada. Ustedes simplemente canten. Ustedes simplemente canten. Tú simplemente deleítate, deleítate. ¿Entiendes eso? Tú simplemente deleítate, deleítate, deleítate. Yo me encargo de lo demás. Yo me encargaré de tus hijos. Yo me encargaré de tu matrimonio. Yo me encargaré de tus finanzas. Yo me encargaré de tu salud. Yo me encargaré de todo. Yo sé cuál es tu necesidad. Yo sé lo que estás pasando. Sé lo que estás viviendo. Yo sé el punto límite en el cual te has encontrado. Yo conozco tus lágrimas, conozco tus depresiones. Yo he estado en tus angustias. He estado en tus puntos límite, mujer. He estado cuando has llorado, cuando no ha estado ese abrazo. Nadie ha estado contigo. Yo sí, yo te conozco. Te conozco. Yo quiero lograr simplemente algo. Que tú te deleites. Pues yo concederé las peticiones de tu corazón. Yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Si tú tienes un corazón para mí, yo tengo todo
la capacidad de hacer real esa petición. Aleluya. Aleluya. Dile al Señor tu necesidad esta mañana. No tienes que avergonzarte por lo que estás pidiendo. Simplemente ahí en tu secreto dile: Señor, estas son mis necesidades. Tú sabes lo que requiero. Canta solamente, alábalo a Él, deleítate en Él. Una vez que se las digas, una vez que se las presentes, tú le dices las peticiones y Él dice: ahora yo me voy a encargar. No tienes por qué afanarte. Mira los pájaros, mira las aves, mira las bestias, mira las plantas, los lirios del campo. Mira, fíjate cómo están ellos. Y ellos saben que yo les voy a sustentar. Saben que yo voy a suplir todas sus necesidades. Nunca verás a un pájaro en depresión. Nunca verás a un pájaro en angustia. Nunca los verás a ellos en problemas, porque ellos saben que su Creador será fiel en sustentar todas sus necesidades. Cuanto más nosotros que tenemos revelación de Dios, cuanto más nosotros que tenemos revelación de su Espíritu Santo en nosotros. Padre, esta mañana, Señor, derramamos todas nuestras coronas delante de ti. Oh, aleluya. Y defendemos nuestra salvación con temor y con temblor, Señor. Filipenses capítulo 1, verso 19. Verso 19. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resucitará en mi liberación. Lo vamos a leer nuevamente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Amén. Voy a hablar esta mañana qué significa la suministración del Espíritu. ¿Alguna vez usted estuvo en una situación, problema complicado, así como dicen los lolos, problema heavy, problema límite, donde nada de lo que tenía o lo que había logrado tener hasta ese momento, dinero, estatus, estudios, pareciese que nada de lo que se había logrado servía en ese momento para resolver esa situación? A veces se llegan a ese tipo de límites, puntos límites en la vida, que uno, a pesar de que lo ha tenido todo, supuestamente todo, hay algo que te ocurre en la mitad de tu camino, que nada de lo que tienes en ese momento te sirve. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo resolvemos esa situación? Estamos tan enlodados o empantanados que a veces nos cruzamos con alguien, evidentemente un hijo del Señor, y te da luz, o más bien una pequeña luz, y es como que se te abre un abanico. Y muchas veces nosotros en ese punto hemos dicho: ¿sabes? Nunca lo había visto así. Y te das cuenta que el problema que tú tenía fácil solución. No hay ningún problema que sea más grande que el poder de Dios. Hay un eslogan que dice: Dios es más grande que tu problema. ¿Qué tal si levanta su mano derecha esta mañana y lo dice? Diga: Dios es más grande que mi problema. Al que está a su lado, dile: Dios es más grande que tu problema. Cuando nos encontramos en esa situación límite, en ese problema, en esa crisis interna, crisis espiritual, y encontramos esa solución, para nosotros esa solución
a ese problema resulta ser algo tremendamente valioso. Hay cosas en la vida que son valiosas. Que son valiosas. Mira, lo que tú respetas, lo que tú respetas vuelve a ti siempre. Lo que tú respetas lo celebras. No lo que tú amas, lo que respetas. Porque el respeto tiene un valor, tiene un valor que va más allá del amor. A veces el amor es ciego. El matrimonio viene siendo el oculista. ¿Cierto? El noviazgo es ciego. En el matrimonio uno comienza a ver. ¿Cierto? Oh, llevo 23 años, algo he aprendido. Resulta que esa solución al problema límite en el cual estábamos resulta ser para nosotros algo tremendamente valioso. ¿Cómo nosotros podemos comprender el contexto de este texto bíblico cuando Pablo estaba en Filipo, estaba preso y se encuentra en una situación límite, en la prisión romana, con paredes húmedas, llenas de ratas, eran mazmorras donde apenas en un rincón entraba una luz? Y desde ese lugar, desde allí, en esa situación, en esa circunstancia, gran parte de las 14 cartas que nosotros leemos de Pablo fueron escritas allí. Lo hemos dicho tantas veces. ¿Qué hace que una persona, la cárcel no le detenga? ¿Qué hace que a una persona, a horas de que lo van a matar, y yo diría minutos que lo van a matar, él puede finalmente escribir las últimas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado, y mira por la ventana y ve que viene el verdugo a cortarle la cabeza? Y añade: por lo demás, me está esperada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Si Pablo hubiese sido chileno allí, y he peleado la buena batalla, y he acabado mi carrera y he guardado mi fe, y ve que viene el verdugo, no escribe la otra parte. Ya nada que ver, pondría ahí. ¿Y dónde están los que han orado y lo que me dijeron y las palabras proféticas que me dieron? ¿Por qué Dios funciona así? ¿Por qué Dios es injusto? Ya. ¿Y las otras cartas que escribí? ¿Están acá o no? ¿Qué hace que un ser humano llamado Pablo tenga esa calidad y ese nivel de revelación de saber que la cárcel no es el final, sino es el medio simplemente, finalmente, para que él pueda ser trasladado a la gloria? Y escribe: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, dice, y a la ayuda que me ha dado el Espíritu de Jesucristo, la suministración de su Espíritu, todo esto resulte finalmente en mi liberación. ¿Cómo lo hace? Y dice: por vuestras oraciones. ¿Usted sabía, mi hermana, mi hermano, que hay gente que está orando por usted? ¿Saben eso o no? ¿Sabes que cuando tú consolidas una victoria es porque en algún punto de este mundo alguien ha orado por ti? Tú eres un milagro del Señor. Tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Hay gente que piensa que son los únicos en este mundo, que no hay nadie como ellos, nadie es como ella. Ese arribismo, esa arrogancia que suele ser en el chileno, que no ha logrado nada, pero cuando habla piensa y da a entender que ya todo lo ha logrado. Viene Dios, te pincha el globo y ahí quedamos, desplomados. Usted necesita de alguien siempre.
Mira, para que tú hayas llegado esta mañana aquí, hermano, Dios movió todo un mundo para que tú estés aquí. Dios hizo esta mañana, despertó a 6, 7 de la mañana, a alguien, al piloto del metro, porque el metro no se vino solo para acá. El colectivo que tú te venías, el bus que tú te venías, pasaste a echar benzina al auto, había un bombero esperándote y te dijo bendición, no te lo dijo así, pero porque sabe que tú venías a la iglesia. O sea, todo un mundo, tomaste desayuno esta mañana, alguien preparó un pan para ti. Los que tomaron desayuno acá, está la pastora Raquelita con unos ricos sándwiches allí. Y si usted tomó en su casa pan calentito, el panadero trabajó toda la noche y dejó su familia. ¿Sabes para qué? Para que tú estés aquí esta mañana. Y nosotros nos miramos al espejo, no, yo no necesito de nadie. ¿Cómo que no necesitas de medio mundo? Pablo pudo haber dicho eso. Y no lo dijo, dijo yo estoy aquí. Y soy el resultado de las oraciones de mucha gente. Yo tenía 8 años cuando un día, sin entender nada de lo que estaba pasando, mi abuela Carmen, hermano, allí por 8 años, por ahí que yo nací el 66, 72, 73, nos llamó allí a 2 primas menores que yo y nos juntó, nos hizo, pasamos yo era pentecostal, le llamábamos núcleo de oración, y nos hizo pasar, venga Manolito, yo todo transpirado porque me llamaron de la calle porque no estaba ni ahí con la iglesia, andaba jugando, pateando tarro. Hermano, ¿sabe? Por eso yo creo que Dios es súbito. Cuando Dios quiere tocar a una persona no necesitáis estar en un estado místico aquí para sentirla. Cuando Dios te quiere tocar, te toca en cualquier lado. Yo estaba jugando en el patio, hermano, estaba pateando tarro, yo no creía en Dios, no sé si creía o no creía. Yo sé que mi abuela nos llamó a los 3 primos y nos puso, hermano, y bajó un derramamiento, me puse a llorar, no podía parar, yo no sé por qué lloraba con 8 años, después seguí pateando tarro. Terminó, que bueno, me fui a patear tarro de nuevo. Esa fue la primera vez que y ella dijo, mi abuela dijo, de estos 3 que hay acá, 2 van a ser pastores. Y yo miré a mis primas enseguida, porque mis primas siempre tocaban el pandero, así, hacían, ¿cierto? Figura, y hacían, y se paseaban así, unas cuestiones así. Yo dije, este llamado es para ella, ¿qué tengo que? Yo fui a patear tarro. Mira, en la familia donde yo pertenezco, por parte de mi mamá, nosotros somos como 7 pastores, de diferentes congregaciones. Tenemos harta diferencia, pero hay un respeto. Y mi abuela nos profetizó. O sea, yo soy el resultado de las oraciones que mi abuela hasta el 1 de mayo de 1988 se fue en el descanso, 1 de mayo, día del trabajo, hermano. Y ahí mi mamá oró por mí. Alguien oró por ti. Y alguien sigue orando por ti, para que cambies, para que te conviertas. Tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos, gente que ni siquiera tú. Un día yo estaba, hermano, fui a una iglesia a predicar, ni recuerdo la iglesia, pero sí me acuerdo del rostro de una viejita que se me acercó al final de la reunión, me dijo, Pastor Manuel, qué bueno tenerlo acá, quiero que usted sepa que yo no hay día que no ore por usted, su esposa y sus hijos. Hermano, ni conoce a mis hijos. Pero hay gente que ora por uno. Yo recuerdo Gigi Ávila en sus mejores años. Un día él cuenta un testimonio que un día él estaba en la tarima y bajas de la tarima donde él predicaba y se encuentra con una viejita. Y le pregunta cuál es su nombre, ella le da el nombre. Y le dice, ¿y usted de cuándo está acá? Dice, yo estoy en su ministerio hace 20 años, le dice. Y ella le dice, yo nunca te había visto. No, es que mientras usted está predicando, yo estoy orando abajo, le dice. O sea, hay gente en el anonimato, gente anónima que ora por uno. Y Pablo en el peor momento, comillas, en el punto límite de su vida, cuando están a punto de matarlo, yendo al sacrificio, él escribe y dice, gracias por vuestras oraciones. ¿Usted le encargó a alguien alguna vez oración? Oren por mí, ¿se lo dijo a alguien? ¿Y alguien alguna vez a usted le dijo, ¿por qué no oras por mí? Te encargo la oración. Y nosotros diplomáticamente, no te preocupes, vamos a orar. ¿Ah? Aquí no estamos hablando de una diplomacia, no estamos hablando de palabras de buena crianza. Aquí estamos hablando de una realidad. Hoy día mismo hay gente que está orando por ti. Y hoy día mismo hay gente que está dando gracias al Señor porque tú estás aquí. Así que abraza al que tienes a tu lado, dile, eres un milagro del Señor, dile.
Claudita, eres un milagro del Señor. ¿Lo sabía o no? María Jesús, eres un milagro del Señor. Nicole, eres un milagro del Señor. Carlos Belmar, padre, Carlos Belmar. Carlito, eres un milagro del Señor. Juan Pablo. ¿No? No eres. Eres un milagro. Somos un milagro del Señor. Mi suegro murió casi a los 80 años de edad y mi suegro siempre decía, mira, yo oro todos los días por todos mis hijas, mis hijos, mis yernos, mis nueras, todos los días. Y día por medio me doy el tiempo para orar, no masivamente, sino uno a uno. Y nosotros en casa somos 8. Por otras familias son 6, por otras son 7, por otras son 6. Y él día por medio oraba uno a uno y no la oración. Padre, te pido por Manolo, amén. El que viene, no. No era así. Él dedicaba tiempo para orar uno a uno. Lo primero que dice Pablo es, gracias por vuestra oración. Lo segundo, habla de la suministración del Espíritu Santo. Esta palabra, suministración, viene del griego que significa corega o coregus. Y antiguamente en Grecia se formaban grandes coros y el corega era la persona encargada de satisfacer las necesidades de los integrantes del coro. Y cuando Pablo dice, por la abundante suministración, esa palabra suministración es corega. Vale decir, dice, el Espíritu Santo, dice, es el director del coro y se encarga de satisfacer todas mis necesidades. Todas. Por eso Jesús dijo, ustedes no deben ser como los gentiles que buscan y se afanan porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Me capta o no? O sea, dice, la suministración de su Espíritu significa que Él se va a encargar de administrar de tal manera y a tal magnitud que a ti no te falte absolutamente nada. Yo sé que cuesta entender esto, pero mi deber es decírselo. Y estoy aquí para eso. Para confrontar principios y argumentos que tú tienes en tu mente y decirte no te afanes en buscar por buscar y seguir buscando y nunca quedar satisfecho. O sea, ¿sabe mujer? Le dijo el Señor a la samaritana, porque el pozo en el cual ellos estaban bebiendo es una metáfora de la realidad de la mujer que es un esposo. Le dice, ningún esposo a ti te va a dejar satisfecho. 5 maridos has tenido, pero el que tiene no es tu marido. Si sigues así, vas a llegar a casarte 100 veces y nunca quedarás satisfecha. Porque estás bebiendo del agua equivocada. En cambio, yo soy quien te va a suministrar todo lo que tú necesitas. Y Pablo dice, en Cristo nosotros estamos completos. Es completo. ¿Habrá algo que yo necesite que no encuentro en Cristo? ¿O no? ¿Captan la pregunta o no? ¿Hay algo que yo necesito que no esté en Cristo? Todo. Si de Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Él es mi riqueza, Él es mi herencia. Todo lo que yo requiero, todo lo que yo necesito, lo encuentro en Él. Él es el jefe de coro que va a satisfacer todas las necesidades de los coristas. Él es el Espíritu. Qué tremendo, hermano.
O sea, cuando tú ves ahora el contexto y lees de nuevo Filipenses, mira, y lo lees de nuevo y vas a entender por qué Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Yo un día lo expliqué acá, hermano, porque nosotros lo recitamos fuera de contexto. Para nosotros es una frase célebre. Está en el pan de vida. ¡Ah, qué lindo! ¿Qué te salió, hermano? Todo lo puedo en Cristo. Sí, pero tú no estás en la cárcel. Tú no estás haciendo crisis. A ti no te van a matar. Tú tenés problemas porque no podés pagar el arriendo mañana. Tu problema es que se acabó el gas. Tu problema es porque tu esposa llegó tarde. Porque tu hijo quedó repitiendo. Son problemas, cada persona ve su problema a su nivel. Pero cuando te es revelado la suministración de Cristo, tú puedes estar en la cárcel y dices, tranquilo, yo todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Tiene que llegar un punto en nuestras vidas en que no hagamos crisis. Que no hagamos crisis. Y cuando estés en un punto límite, acuérdate de esta palabra, acuérdate por favor. Cuando estés en tu propia cárcel, acuérdate. Cuando la gente te traicione, acuérdate. Cuando alguien hable mal de ti, acuérdate. Cuando tengas problemas en tu relación matrimonial, acuérdate. Cuando haya un problema con los hijos, cuando haya un problema de enfermedad, el día que quizás te despidan de tu trabajo y ya parece que el mundo se te acabó y todas las puertas se han cerrado, acuérdate. Dios va a satisfacer todas tus necesidades. Levante su mano, diga conmigo, yo no estoy solo en este mundo. Dile al que está, tú no estás sola, dile, tenemos al Señor. Tenemos al Señor. Y aunque no tengas nada y nada veas, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Potencialmente lo tienes todo. Aprendamos a descansar. Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Dice, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No seas como los gentiles, dice, que buscan, que se afanan. No estoy diciendo que no tienes que estudiar, no estoy diciendo que no tienes que trabajar, no estoy diciendo que no seas emprendedor, que no tengas una empresa o una segunda empresa. Yo creo que todo eso ayuda y potencia y habla de la habilidad y el potencial que tú tienes, que seas innovador. Pero que cuando llegue la noche, pon la cabeza en tu almohada y declara, cada día tiene su propio afán. Y descansa. Hermano, hay gente que se acuesta y no duerme. Hay gente, los veladores de gente evangélica, hermano, están llenas de pastillas porque no pueden dormir de noche. Hay gente que vive con miedo, vive con temores. Hay gente que vive en depresiones, vive en angustia, vive en dolor. Y yo quiero entender que el Evangelio de Jesucristo es poderoso. Quiero entender que el Evangelio tiene que alcanzarnos a nosotros para esas cosas. Cada día tiene su propia. Hermano David, para ilustrarlo de otra forma, David decía, ¿sabes? Yo me acuesto con el Señor, me levanto con el Señor. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Tú crees que David cuando se acostaba en la noche estaba soñada con Saúl? De repente despertaba. ¿Qué pasa, David? No, que vi a Goliat en una sombra. No. Tenía tan claro David. Tenía un deseo ardiente de la persona de Dios, que él dice como el siervo brama. ¿Sabes? Yo leí una historia, hermano, de unos pastores que estuvieron en el Medio Oriente. Y ellos vieron este escenario cuando los siervos en el desierto braman por agua. Dice que es tan conmovedor cuando tú ves a un siervo bramar por agua, que ellos dicen, luego entiendo cuando David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque era tanta la necesidad de Dios que tenía David, tanta la necesidad. Estaba tan seducido, tan enamorado de Dios,
Que Él pone esa metáfora, ese ejemplo, y dice así, como ellos quieren buscar el agua y recorrer los desiertos con tal de llegar donde está el agua. Señor, que así sea mi necesidad por ti. La suministración del Espíritu. Hay cosas básicas que nosotros necesitamos en la vida. Tú llegas a tu casa, tú no vas pensando si te cortaron el agua. Yo estaba en Valdivia hace un par de meses atrás y me llaman de aquí de Santiago que se había cortado el gas. Y sabe, yo antes de irme estuve a punto de comprar el gas. Yo tengo 2 tubos de 45, yo calculé la fecha. Dije, estoy a punto pero voy a llegar y no, hermano, y justo se corta cuando estoy allá. Tú no sabes lo que significa cuando depende de un tubo de 45. No sabe lo que significa cuando depende de una llave de agua. ¿Ustedes están acá o no? O depende de la luz y te cortan la luz. Hace años atrás, acá en Chile hubo varios cortes, ¿te acuerdas? De luz. Hermano, es terrible. La suministración de la energía eléctrica, la suministración del agua potable, la suministración del gas, la suministración del oxígeno. Tú no puedes llegar a la UCI de un hospital, ir a ver a un amigo y que está con un respirador artificial y decirle, ¿cómo estás, amigo? ¡Pah! Y quitarle la mascarilla. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué le estás haciendo? Estás cortando la suministración del oxígeno, que es vital en el paciente. Yo no sé si usted está viva o usted está muerto, eso tiene que determinarlo usted. Pero yo sí sé que si te cortan la suministración del oxígeno, que es Dios en nosotros, hermano, es el principio del fin de un cristiano. Dependemos de Él. Por eso la gente hace crisis cuando está en una cárcel. Por eso la gente hace crisis cuando está en un problema. Por eso muchas veces nosotros hemos llegado a un punto, tiramos todo por la borda, no doy más. No podemos ser así. Este año 2013 tiene que ser el año de tu madurez. Este año 2013 tiene que ser el año de la consolidación en el carácter de Cristo. Porque, ¿sabes? Estás trasladando el mismo problema del 2012 al 2013 y ese problema es probable que te siga todo el resto de tu vida. Nosotros tenemos que lidiar con los mismos problemas que estamos lidiando hace 20 años. Sí, el nivel de madurez y el carácter formado de Cristo en nosotros nos hace pisotear los problemas, no matarlos, porque los problemas crecen rápidamente, se fortalecen, se unen entre ellos. Pero la capacidad, el control, la habilidad espiritual para manejar un problema sí cambia. El problema sigue siendo problema. Por eso el Señor dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes decirle a este monte, lárgate al mar y el monte lo harás y lo haces creyendo en tu corazón. Y no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. No es que el monte, hermano, crezca, no, el monte sigue siendo monte. Pero un hombre de fe, un hombre de la palabra, es como el grano de mostaza que llega a un punto en que eres más alto que el monte. No tienes que permitir que el monte te hable a ti, tú tienes que hablarle al monte. No le hables a Dios cuán grande es tu monte, sino vuélvete al monte y dile, monte, mi Dios es grande. Nosotros nos llevamos 20 años en la iglesia con Dios, Señor, mira mi problema, mira mi matrimonio, mira mi hijo, mira la crisis. Siempre a Dios le estamos hablando del monte y Dios te dice, no, párate frente al monte y háblale al monte cuán grande es tu Dios. Y tienes que llegar a un nivel de altura espiritual, porque Dios es grande, hermano, Dios no tiene límite. Dios es alto, Dios es bajo, es altura, longitud, magnitud, Dios es todo, Dios es completo. Y eso es aquello que ha depositado dentro de nosotros. La suministración de su espíritu. Por eso que hay personas que están mal, que andan terriblemente dañadas. Hermano, hay gente de mal humor en la iglesia. ¿Cómo está ahí, hermano? Bien, ¿y qué? ¿Cómo hago esa respuesta?
¿Sí o no? Si hay gente que te irradia alegría, ¿están acá o no? Feliz año nuevo, hermano. El año nuevo nomás, pastor, de feliz nada. Malhumorado. O sea, uno tiene que tener todos los dones, usar palabras de ciencia, sabiduría, profecía, lengua, discernimiento de espíritu, para tratar de adivinar, callar, como decimos nosotros, ¿a dónde está Cristo en la persona? Porque no lo ves por ningún lado. Entonces, cuando se te corta el oxígeno, la suministración del espíritu, nos dañamos en mal humor, nos contaminamos, entramos en depresión, en desánimo. Somos gente infelices. Nos cortaron el oxígeno. Nos desesperamos. Este año no tiene que ser así. Hay alguien orando por ti. Número 1. ¿Sabes para qué? Para que la suministración del Espíritu de Cristo cobre vida en ti. Y que tengas el nivel de revelación en pensar, Dios creó todo para que yo sea feliz. Te lo repito, Dios ha creado todo para que tú seas feliz. Porque Dios es felicidad, Dios es gozo, Dios es alegría. No sé si usted lo cree. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Vamos, hágalo fuerte, por favor. Gracias, Señor. Voy a terminar. Deseo para seguir deseando. Hay gente que nunca se conforma con nada, hermano. Las fiestas, orgías romanas, ellos comían, y después que comían, se colocaban una pluma, devolvían todo lo que habían comido, no para irse a acostar, ¿sabes para qué? Para seguir comiendo. Pero también hay una bulimia mental, como la que tuvo Hitler, como la que tuvo Alejandro el Grande, que era conquistar para seguir conquistando, conquistar para seguir conquistando. ¿Cuál es la idea de Hitler? Conquistar. Alejandro el Grande tenía 30 años, se paró en la orilla del mar y vino un general y dice, general, ¿por qué está llorando? Y le dice, porque ya no tengo más mundo que conquistar. O sea, conquistar para seguir conquistando y nada les satisface, nada les llena. Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos ser personas alegres. Debemos ser personas que no nos rendimos fácilmente. Personas plenas. Personas que tienen una hoja de ruta clara. Que no solamente dice, ¿por qué no oran por mí? Sino que tú estás preguntando, ¿sabes? Déjame orar por ti. Gente que transmite bendición. Hay gente que tiene la capacidad de transferir gracia a otro, ¿o no? ¿Conoces gente así? Hay gente que a ti te encanta abrazar, hermano. Y ya otro lo haces por fe, bendecido. ¿Ah? ¿O no? Pero hay gente, hermano, que tú no necesitas fe, tú vas donde... Sabes que me bendice tu abrazo, hermano. Transferencia de gracia, transferencia de unción. Eso es lo que Dios desea. Así que mis queridos hermanos, Filipenses 2:12, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. No está hablando de la salvación de irse al cielo. Está hablando de que, mira, te está diciendo, cuida lo que el pastor Manuel te ha ministrado este día domingo. Cuida esa palabra que es la suministración del Espíritu de Cristo en nosotros. Cuida eso. ¿Por qué? Cuida esa salvación con temor y con temblor, porque no sea que al llegar a tu casa vuelvas en crisis. Que al llegar el lunes a tu trabajo te encuentres con un jefe manipulador o con un empleado y ahí hagas crisis nuevamente. Y cambias la iglesia por lo Vázquez. Y tienes que llegar el día lunes nuevamente, hacer la manda. Señor, aquí estoy, perdóname, ten misericordia de mí. No, la iglesia no es eso. ¿Están acá o no? La iglesia no es eso. Dios te entrega una palabra esta mañana. Ahora pónela en la práctica. Levanta su mano derecha conmigo, diga, el gozo del Señor
es mi fortaleza. ¿Puede usted decirlo de verdad? Dígalo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos, den un aplauso, póngase en pie, por favor. Abraza al que tiene a su lado esta mañana, dile, sabes, me encanta abrazarte, dile por favor. No sé si por fe o no, pero no le diga nada, abrácelo nomás, diga, abrácelo, dile, me encanta abrazarte, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te profetizo ahora, si tú te deleitas en el Señor, te deleitas, estás en el pleno gozo, o como Jesús antepones el gozo. Esto es lo que deberías hacer esta mañana tú, anteponer el gozo. ¿Qué hizo Jesús? Antepuso el gozo. ¿Sabes cómo fue Jesús a la cruz? Fue gozoso. Hay gente que carga la cruz con gozo. Y hay gente que no carga la cruz con gozo. Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando tú entiendes que lo que estás viviendo es parte del proceso, que hay que beber una copa amarga. A nadie le gusta beber una copa amarga, pero que es parte del proceso, luego tú lo asumes con gozo. Hay que ir a la cruz, es parte del proceso, pero antepongo el gozo. Y allí tú declaras, el gozo del Señor es mi fortaleza, porque necesitas ser fortalecido para ir a la cruz. La unción estaba en Cristo, la unción del Padre estaba en Cristo, ni la unción pudo librar a Jesús de la cruz. La unción no te saca de los problemas. La unción no te resuelve tu problema matrimonial, la unción no te resuelve tu problema económico. La unción lo que hace es darte sabiduría y habilidades para que puedas enfrentar una situación y salgas victorioso. Eso hace la unción. Entonces, ¿qué dice el salmista? Dice, creo que es 34:7 o 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Aprenda a deleitarte. Aprenda a deleitarte. No hay nada para mañana echarle a la olla. Aprende a deleitarte. Pastor, no tengo nada para irme un fin de semana con vacaciones con mi hija. Aprende a deleitarte. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Piensa en 5 cosas. Cierra tus ojos. Que tú necesitas que este año se produzcan en ti. 5 cosas. Tú sabes cuáles son esas cosas, no tienes que nombrarlas. Pero hagamos una oración profética esta mañana, antes de terminar con la cena del Señor. Tú sabes, tu matrimonio, tus hijos, estudios, economía, matrimonio. Tú sabes cuáles son esas 5 cosas. Salud. Padre, estamos delante de tu presencia esta mañana. Gracias, Señor, porque hay gente que está orando día y noche por nosotros. En alguna parte del mundo, Señor, hay gente que está orando, y sé que hay gente que está orando por nosotros. Y sé que a lo largo de este país, mayoritariamente, Señor, hay gente que por años ha orado por mi familia, por mi esposa, por mí, por mis 4 hijos, Señor. Padre, y lo he vivido, lo siento, lo discierno, Señor. He visto el amor de la gente.
He visto las necesidades, Señor, cómo tú has usado gente, Señor. Necesidades emotivas, necesidades, no sé. Todos tenemos diferentes tipos de necesidad, Señor, y he visto cómo gente, Señor, ha orado y ha soltado palabras, Señor, ha soltado bendiciones, ha liberado cosas que han estado entrabadas. Señor, yo sé de lo que estoy hablando porque en estos 23 años de ministerio he visto, Señor, materializar tu bendición en mi familia. Hemos entendido lo que es la suministración de tu Espíritu. Es el jefe de coro, Señor. Que la tranquilidad que le da a los coristas es decirle a ustedes nada. Ustedes simplemente canten. Ustedes simplemente canten. Tú simplemente deleítate. ¿Entiendes eso? Tú simplemente deleítate. Yo me encargo de lo demás. Yo me encargaré de tus hijos. Yo me encargaré de tu matrimonio. Yo me encargaré de tus finanzas. Yo me encargaré de tu salud. Yo me encargaré de todo. Yo sé cuál es tu necesidad. Yo sé lo que estás pasando. Sé lo que estás viviendo. Yo sé el punto límite en el cual te has encontrado. Yo conozco tus lágrimas, conozco tus depresiones. Yo he estado en tus angustias. He estado en tus puntos límites, mujer. He estado cuando has llorado, cuando no ha estado ese abrazo. Nadie ha estado contigo. Yo sí, yo te conozco. Te conozco. Yo quiero lograr simplemente algo. Que tú te deleites. Pues yo concederé las peticiones de tu corazón. Yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Si tú tienes un corazón para mí, yo tengo toda la capacidad de hacer real esa petición. Aleluya. Aleluya. Dile al Señor tu necesidad esta mañana. No tienes que avergonzarte por lo que estás pidiendo. Simplemente ahí en tu secreto dile: Señor, estas son mis necesidades. Tú sabes lo que requiero. Canta solamente, alábalo a Él, deleítate en Él. Una vez que se las digas, una vez que se las presentes, tú le dices las peticiones y Él dice: ahora yo me voy a encargar. No tienes por qué afanarte. Mira los pájaros, mira las aves, mira las bestias, mira las plantas, los lirios del campo. Mira, fíjate cómo están ellos. Y ellos saben que yo les voy a sustentar. Saben que yo voy a suplir todas sus necesidades. Nunca verás a un pájaro en depresión. Nunca verás a un pájaro en angustia. Nunca los verás a ellos en problemas, porque ellos saben que su Creador será fiel en sustentar todas sus necesidades. Cuanto más nosotros que tenemos revelación de Dios, cuanto más nosotros que tenemos revelación de su Espíritu Santo en nosotros. Padre, esta mañana, Señor, derramamos todas nuestras coronas delante de ti. Oh, aleluya. Y defendemos nuestra salvación con temor y con temblor, Señor.